Los barrios, pero otra de las personas que está en contacto con la gente, con los más humildes, es Emilio Pérsico, titular del Movimiento Evita. Gracias, Emilio, por venir esta tarde. ¿Y vos qué es lo que estás viendo también en las calles que recorres? No, bueno, hay un proceso que ya se va y que se va a extender por bastante tiempo, y que se viene extendiendo bastante tiempo, un proceso largo de deterioro de la situación, digamos, ¿no? Es decir, tenemos por ahí alguna primaverita, pero el proceso es un proceso largo de deterioro, y entonces eso genera, insisto, un proceso de una pobreza estructural, de un proceso en donde los pobres, es decir, hoy yo creo que este gobierno va a terminar cerca de un 50% de pobres en la Argentina, según sus planes, digamos. Si se cumplen sus planes, si se cumplen sus metas, ¿Va a ascender al 50%? va a llegar al 50% de pobres. Si vos sacás la cuenta nada más, es decir, este año yo creo que vamos a estar, no sé, cerca vamos a rondar el 40%, y yo creo que vamos a llegar al 50% de pobres, que ese es el objetivo. Digamos, si me decís, ¿cuál es el objetivo de este gobierno? Meter al 50% de la población en la pobreza. Emilio, Y bueno, pero eso. esta es la realidad, esta es la realidad de los planes que los tipos nos plantean. Dice, este año no va a crecer la economía, el año que viene va a crecer 1 punto y algo. No alcanza el crecimiento vegetativo, digamos, eso para los argentinos. Es decir, no salimos de esta situación. Ellos lo están planteando, que por lo menos por 2 años no salimos de esta situación. Están planteando de que van a achicar, y aparte, siempre sobre los más humildes, se llevaron del país 55.000 millones de pesos. Esos son 1.600.000 pesos, digamos, de dólares, el otro. 1.600.000 millones de dólares. Para tener una idea, la cifra no me entra en la cabeza. 1.600.000 millones de pesos. Esa plata no se la llevaron mis compañeros, ni estos pibes que están ahí. Esos pibes que están ahí no se la llevaron. Ahora la están pagando ellos. No, sí, al campo dijeron que le iban a sacar, iban a frenar el tema de las retenciones. Protestaron un poquito, lo apretaron un poquito a Macri y volvió para atrás. Le sacaron 30 millones de pesos a la economía familiar, ¿no? Con el monotributo El campo social. No se toca, ¿no? No, y de hecho el campo no se toca. Ahora, la plata de esta gente sí se toca, la plata de los humildes sí. Siempre se ajusta por el más débil. Que va al 50%. La última experiencia que tuvimos de un intento de ir al déficit cero fue con Cavallo en los finales de la convertibilidad. Y el resultado de esa estrategia fue una Argentina que durante 4 años, desde el 98 al 2002, cayó 20 puntos la actividad económica y la pobreza subió por encima del 50% de la población. Porque estas políticas, más allá de todo lo destructivo que son en términos productivos y sociales, en realidad colocan a la economía en una situación de ajuste sin fin, porque en realidad no se llega nunca al déficit cero. Cuando uno tiene una estrategia de déficit cero en un contexto de recesión y de endeudamiento, en realidad yo ajusto el gasto, pero como estoy en recesión me caen los recursos y por lo tanto ese gasto que ajusté me quedó corto y tengo que volver a ajustar. Y siempre voy corriendo por detrás de la caída de la recaudación. Y como además Argentina está endeudada y no cancela ni un solo dólar de capital por año, todos los años la deuda sube y la partida de intereses que forma parte del gasto es más grande, con lo cual cae la recaudación y me sube el gasto, es decir, se me amplía el déficit. Es exactamente al revés de lo que ellos cuentan y es de una absoluta inconsistencia. Lo único que están buscando, por vía de colocarnos en esta situación, es buscar un disciplinamiento general de la sociedad para que por la vía del desempleo y de la pauperización los costos laborales sean los más bajos posibles. Ahora, esa es la única propuesta que le están haciendo a la sociedad argentina. En esta corrida cambiaria, Juan, que empezó en mayo... En abril empezó. En abril. Yo diría que en diciembre del año pasado el dólar estaba a 17 pesos y ahí empezó a gotear 500 millones. Bueno, pero ¿usted recuerda cuando todos nos asombrábamos del dólar Ratazzi? Sí, que pedía claro, un dólar 26, 27, hoy está sí. en 29. No, yo creo que va a seguir aumentando y creo que la inflación va a superar lejos el 40% porque claramente el problema estructural no se solucionó, como dice Claudio, el problema estructural no se tocó, esto sigue igual, o sea, se van a terminar esos dólares del Fondo Monetario Internacional. Y uno cuando ve que se pregunta, porque la pregunta que se hace cualquiera de nosotros es, ¿pensamos que ellos no lo ven? Hace poco un economista
un economista que comulga las ideas del gobierno, dijo que en esta situación los comedores, ahí vemos los chicos, los comedores se preparen que tienen que estar abiertos las 24 horas. Ese economista que dijo esas palabras, que no voy a dar el nombre, él no sabe lo que es un comedor. Un comedor tiene los mismos problemas para comprar la comida que cualquiera de nosotros. Familiar. O sea que no tiene idea. Y yo creo que parte del gobierno no sabe lo que es un comedor y no sabe cómo la pasa la gente. Por eso no sabe lo que va a pasar. Pero sí, la realidad es que el problema estructural del dólar, de la falta de dólares, no se solucionó porque se van más dólares de lo que entran. Para que entren dólares tenemos que tocar a los sectores concentrados más poderosos de la economía, que no se está haciendo y no se va a hacer. Como decía recién Emilio, cuando dijeron que había que tocar el tema de las retenciones, la discusión duró, no pasó un día, 3 horas. Y no se va a discutir más, ya lo aclaró el otro día el ministro de Agroindustria, eso no está en discusión. Le enviaron un documento al gobierno y el gobierno no habló más del tema. No, una orden. Claro. No se habla. Documento es cuando hay una discusión, esto es una orden. El presidente claramente una orden por escrita. Pero vos fíjate, el presidente, claramente, ayer habló el presidente y dejó muy claro, él no le habla a la gente, no le habla a los chicos en los comedores, no le habla al laburante, él le habla a los mercados, le dijo ayer a los mercados, en una inauguración, dijo, nosotros vamos a cumplir, nosotros vamos a ajustar para cumplir. Claramente, como dice Claudio, vamos a un ajuste sin fin, porque se va a caer la recaudación, se cae la recaudación, hay que volver a ajustar, y ese ajuste sin fin hace que no alcance la plata en ningún lado. No solamente bueno, pero yo sobre ese ajuste es lo que le decía, perdón, Isaac, es lo que decía sobre el tema de los gobernadores, porque nosotros acá estamos absolutamente de acuerdo que es un ajuste muy grande, que los que pagan son los que menos tienen, eso está recontra claro. Ahora, gobernadores, intendentes, junto con el presidente y todos sus funcionarios, se pusieron de acuerdo para que ese ajuste se dé. Y no hablamos de los gobernadores de Cambiemos, porque son la minoría. Hablamos de todos los partidos políticos. Entonces... Bueno, de todos los que tienen gobernador. Claro. Bueno, sí, obviamente. No digo por la duda. Schiaretti de Córdoba. Claro, uno de ellos. Pero Schiaretti, Urtubey, o sea, todos dijeron, no, sí, tiene razón, hay que ponernos todos enfrente, hay que recortar. Hay dos datos que agregar en eso. El acuerdo con el fondo implica bajar en un 81% la obra pública y reducir en un 75%, es decir, prácticamente eliminar las transferencias a las provincias. Es decir, inducen el ajuste en las provincias porque las transferencias que las provincias estaban recibiendo o la obra pública que llegaba a las provincias por vía nacional se para. 50.000 desempleados, ahí tenés. Claro. Segundo semestre, obra pública, construcción, 50.000 laburantes menos. ¿No te parece que es un fracaso de la dirigencia argentina esto? Claro. Es decir, que es más profundo, digamos. Es decir, insisto, cuando hay pobreza estructural, ya, insisto, vamos encontrando palabras nuevas. Y cuando para un economista es una cifra los pobres, entonces hay que... Y aparte la solución es una solución, la solución que da es una solución economicista. Hablamos 24 horas de los comedores, claro, entonces entrará más gente a comer. Claro. Pero no es eso, entonces creo que hay una situación... Estamos viviendo la etapa en donde la economía está gobernada por un enfoque donde el problema son los pobres, los trabajadores y el Estado, que son caros y tienen que bajar su precio. En realidad el enfoque central para cambiar las cosas es entender que lo que nos sale muy caro a nosotros en la Argentina son los ricos. Son los ricos los que hacen cualquier mosca con cada uno de estos escenarios como el que tuvimos desde abril y mayo con la timba financiera y con la escalada del dólar. Nos salen cualquier plata, perdimos más de 10.000 millones de dólares de reserva, buena parte se la llevaron ellos. Además, si el Banco Central nos diera la lista de quiénes son los que operaron en el mercado de cambios y le pudiéramos aplicar el 35% de ganancias a lo que ganaron guita, inmediatamente estarías recobrando una parte muy importante de la recaudación que te falta. Lo que digo es, los ricos en la Argentina tienen una lógica en donde amasan fortunas, no invierten, fugan capitales, no se endeudan y no pagan impuestos. Y cualquier política en serio implica ajustar. Ahora, cuando usted escucha, Isaac, cuando usted escucha, por ejemplo, a Peña que dice el populismo utiliza a los pobres con una economía artificial y cerrada, ¿qué responde? No, digamos, a mí me parece que es interesante el itinerario histórico que planteaba Claudio de cuáles habían sido las causas de la crisis en el 2001-2002, porque también es interesante ver cuál fue la salida de la crisis. Ahora se están discutiendo las retenciones.
se vuelve a discutir si se mantiene la baja de las retenciones o se detiene eso o se las incrementa. ¿Qué fue lo que posibilitó la salida de la crisis? Dos medidas fundamentales que apuntaron justamente. Una, el sector financiero, se suspendió el pago de la deuda. Hay que tener en cuenta que una parte importante de los gastos del Estado hoy va en pago de la deuda que contrajo este gobierno, y se implantaron retenciones que fueron subiendo. Y eso fue lo que permitió justamente eliminar en su momento el déficit fiscal y llegar a una situación de superávit fiscal. Justamente esto que planteaba Claudio, ¿a quién se le cobraban los impuestos? Se le cobraban los impuestos a los sectores que habían lucrado y habían producido la crisis anterior, que eran las minorías, los sectores más ricos. ¿Y qué es lo que permitió el crecimiento de la recaudación? El otro elemento que permitió que el fisco tuviera recursos a un punto de tener superávit, justamente el crecimiento de la economía, porque eso es lo que permitió una suba de la recaudación. Ellos, ¿qué es lo que están anunciando para el segundo semestre? Recesión. El gobierno habla de recesión. Todos los ministros ya. El gobierno habla de que obviamente tenemos que devolver la plata que nos presta el fondo y que nos prestaron antes, supuestamente nos prestaron, se la llevaron ellos, pero en realidad cuando ellos hablan de préstamos al país, siempre estamos en una falacia, porque no es que a nosotros al país no llega ninguna plata, es plata que ellos retiran y que después encima figura como deuda. Son toda una serie de mecanismos absolutamente perversos. Entonces, la continuidad de esta política es la política que nos llevó a la crisis del 2001-2002, y la salida de la crisis fue justamente las políticas totalmente contrarias a las que hoy llevan adelante. Entonces, este camino lleva inevitablemente a un caos. Hay que recordar que este era el mejor equipo de los últimos 50 años, y ahora entraron los suplentes, y parece ser que los suplentes, como dice Isaac, juegan en el equipo contrario, porque vos fijate que en el Banco Central ahora están todos ex JP Morgan, y ahora manejan información privilegiada. Ellos pueden saber cuánto puede estar la tasa, cuánto puede estar el dólar, cuánto pueden colocar en el mercado, y la diferencia la hacen mucho mejor. Por eso los sectores más vulnerables seguramente en el segundo semestre la pasen mucho peor. Nosotros ahora que estamos en un contexto de mundial, la gente mira los partidos, todos nos queremos parecer a Australia, Islandia, que haya mayor igualdad entre todos, que el nivel de ingresos sea similar. Recién Claudio comentaba el coeficiente de Gini, que cuando se acerca a 1 hay mucha desigualdad, cuando se acerca a 0 hay mayor igualdad. Fíjate los datos del INDEC que se dieron a conocer esta semana, ¿no? En el decil más rico, o sea, los más ricos, el 10% más rico de la sociedad, se queda con el 32% de los recursos, el 32% de la actividad económica, mientras el decil más pobre, los que tienen ingresos muy bajos, lo que Emilio Pérsico recorre todos los barrios todos los días, se quedan con el 1,6% de los recursos, el 1,6% del PBI. Estamos en un escenario de mucha desigualdad. En ese escenario, cuando vos liberás los mercados, el más poderoso claramente se va a comer al más débil. En un país como el nuestro, con esta desigualdad, no podemos liberar el sistema financiero, liberar los precios, liberar la economía, los combustibles, poner las tarifas dolarizadas. Estas son las consecuencias. Y seguramente en el segundo semestre va a ser mucho peor. Emilio. Hoy los pobres viven, centralmente tienen dos ingresos. Uno es un ingreso del Estado, que el 10% más pobre de la Argentina tiene más del 68% de ingresos del Estado, para tener una idea. Entonces, uno es el ingreso del Estado y el otro es el ingreso de la changa, que es centralmente la changa en los sectores medios, es decir, que es que el sector medio lo contrata para arreglar una puerta, para hacer algo. Bueno, eso desapareció ya hace rato en Argentina y cada vez es peor. Porque vos lo primero que ajustás en tu casa son todas las cosas que decís, bueno, que no venga el chico a cortar el pasto, lo corto yo, no lo corta nunca, pero... Ese ajuste, está hablando de la clase media, ajusta eso. Ajusta eso, y eso significa la mitad de los recursos de los sectores humildes, que desaparecen inmediatamente. Desaparece la changa. Desaparece el 50% de los recursos. Y después el otro está el recurso del Estado, que es un recurso que no se ajusta con la inflación, que termina siendo insuficiente en general. Entonces ahí ¿qué aparece? Aparece que la gente ya empieza a tener hambre. Y que la gente empieza a ir a los comedores populares, es decir, que haya aumento en los comedores populares. Insisto, nosotros tenemos 1.470 comedores populares en el conurbano. No es una buena noticia. Es una cosa que es muy mala. La gente es indigno ir a comer al comedor.
es indigno. Esos pibes que están comiendo ahí, no es que la madre y los padres se sienten contentos, me saqué el chico encima. No, se siente muy mal, se siente frustrado en su vida, se siente muy mal, y eso va generando lo que es esa pobreza estructural, porque ese tipo baja los brazos. Y que además no es que come... Después no quiere trabajar. Y además no es que cuando van a un comedor se come como en un hotel 5 estrellas, ¿eh? O sea, No, porque el comedor está hecho por pobres, para pobres. Exactamente. Los solidarios yo no veo ninguno de los sectores de clase media y clase alta, ¿no?, que pongan un comedor en su casa. No. Sí veo que nuestros compañeros en los barrios, en su casa, abren el living de su casa. Sí. O el garage. O el garage de su casa, o la casa, o digamos, la casa. o la pieza muchas veces, donde duerme, corren las camas y ahí se hace el comedor. Emilio, mire, me saca una frase y ya te dejo, Claudio. Esto lo dije el sábado pasado. La semana pasada fui a un comedor en Pilar. ¿Quiénes eran los titulares del comedor? Sí. Un matrimonio. Una mujer, un hombre, muy pobres, muy humildes. Eso es lo que se ve en los barrios. No se ve gente poderosa ni el Estado ayudando a lo que menos tiene. Ni las empresas se ve que gente con ganaron tanta necesidades. plata. No se las ve colaborando en nada. ¿A quién? Ni las empresas empresas. ganaron tanta plata. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahora? Que el pobre está ayudando al pobre. ¿no? Eso es lo que se ve. Se rompe la changa, y eso es reemplazado ¿por qué? Por solidaridad. En ese marco donde el grueso del ingreso de los más postergados es del Estado, el acuerdo con el fondo, el único programa que sostiene es el programa de la asignación universal por hijo. Todos los demás programas asociados al gasto social tienen incluida una reducción del 40% del gasto de acá al 2020. Pero en términos nominales, la deja en términos nominales. Digamos, la inflación se la va a ir. En el caso de la asignación, la sostienen en un porcentaje del producto para que más o menos corra por detrás, pero no tanto. Pero el resto cae 40% en los 3 años. Prácticamente deja de Eso existir. te implica pensiones por discapacidad, pensiones no contributivas. Igual, está también la discusión del salario social complementario. Nosotros estamos pidiendo hoy un aumento de todos esos programas del 30%. Esos programas están impedidos de ser actualizados por la Carta de Intención. Expresamente lo dice el Fondo Monetario. Ahora, haciendo referencia a los nuevos pobres, porque seguramente en el segundo semestre va a haber nuevos pobres, y esos son los desempleados. Y haciendo referencia a los compañeros de Telam, que quedaron 354 familias con problemas de empleo. Yo creo que el gobierno sabe que estamos en un escenario de recesión. El gobierno sabe que estas familias, estos trabajadores de Telam, no van a conseguir laburo así nomás. Y hay ajuste en otras empresas estatales. Por eso claramente es más que preocupante, porque pareciera ser que no entienden cuál es la situación, ¿no? Porque el que se queda sin laburo en este escenario de recesión, de que la economía se va a caer, no es que se va a ir a vivir a Marte o a Júpiter, va a vivir en la República Argentina y va a ser un nuevo pobre que va a tener que concurrir a los comedores, obviamente. ¿Sabés lo que dicen los trabajadores de Telam, Juan, ayer? Claro. Que con el dinero del fondo pagan las indemnizaciones. Y el Estado va a hacer eso. Que en muchos casos ni siquiera indemnizaciones porque son contratados. Esto Eso sería es un lo peor, periodo, ¿no? ¿Cómo podríamos Eso llamar para esto? dejar en claro que el fondo es un acuerdo que incluye leyes que deben ser aprobadas por el Parlamento. Modifica el presupuesto del 2018 que el Parlamento aprobó y condiciona los presupuestos futuros. Y a su vez modifica las normas que hoy rigen el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad Previsional, lo liquida el fondo sin tener autorización legal y propone una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que también va por ley. No se puede aprobar un acuerdo de esta naturaleza sin discusión del Parlamento porque incluye leyes que son facultad exclusivamente del Parlamento. Ya dijeron que y no. el estatuto del fondo incluso prohíbe prestarle un país en situación de fuga de capitales. Y Argentina le está entrando por una ventanilla y está saliendo por la otra. Igualmente ya dijeron que no, pero Lo ¿cómo que digo se llamaría que para este proceso? cualquier ¿La gobierno que se inflación? precie futuro, porque este acuerdo llega para después, incluso condiciona el gobierno que viene, puede desconocer Este proceso primero fue de transferencias de los sectores más humildes a los sectores altos, y ahora es de estafa. Ahora hemos pasado la transferencia hacia la estafa, digamos, porque que se lleven la guita así de esa manera, ¿no? Y que no haya una preocupación o que no haya ninguna medida para detener eso.
que le den al campo, le sigan bajando las retenciones cuando hay hambre en la Argentina. Y cuando le devaluaron, el tipo que está cosechando hoy, pensó en $1 de 20 y hoy está recibiendo un 50% más. ¿A dónde? Al bolso, como le dicen en el barrio, se la lleva al bolsillo. Y esa plata, ¿dónde sale? Sale de la comida que le falta a esos pibes. La plata que se está llevando hoy el campo al bolsillo, esa devaluación, ¿no? Lo que hace es un ajuste encubierto que sale de la plata de esos pibes que está ahí. La plata además que se lleva al campo sale de esos pibes, se la sacaron a esos pibes, le sacaron la comida de la boca. Haciendo referencia a lo que decía Claudio, el Fondo Monetario en definitiva no te presta solamente plata, no te presta guita, te da un programa económico con condiciones, son condicionalidades para el futuro, porque en el futuro un gobierno que venga tal vez no va a tener el poder suficiente para desconocer un acuerdo con el Fondo Monetario porque va a estar condicionado a un esquema económico, va a estar muy condicionado, va a ser muy difícil desconocer un acuerdo firmado con el Fondo Monetario por más que sea ilegal, que no haya pasado por el Congreso, porque lo que hace el Fondo es condicionar a las naciones para extraer recursos naturales. Eso es lo que nos va a pasar a los argentinos de cara al futuro, de cara a los próximos 5 o 10 años, pero lo más importante es el corto plazo, que son los chicos, los comedores y la sociedad, ¿no? ¿Me responden si Argentina está en esta inflación en este momento? Y estamos en los albores de una situación de caos, porque además hay una disputa entre los sectores del bloque de poder que apoyó al gobierno irrestrictamente el 15 de diciembre, en diciembre del 2015, cuando asumió, porque ahí había un bloque muy homogéneo, que estaban todos de acuerdo en llevar adelante un programa de traslado de ingresos de los sectores populares hacia ellos. Estaban las petroleras con Aranguren, estaba la sociedad rural en el gobierno, estaban los sectores financieros, estaban los sectores que iban a lucrar con el desarrollo de la obra pública, etcétera, etcétera. Y bueno, y toda una parte de ese programa ahora va quedando de lado y hay una puja que se expresa en esta discusión de si tienen que bajar las retenciones o no las tienen que bajar. El desplazamiento de Aranguren del gobierno no es un dato menor, porque era el hombre de la Shell y del conjunto de las empresas petroleras multinacionales ahí dirigiendo el proceso de aumento de tarifas. Bueno, todo ese acuerdo se ha roto entre ellos mismos al interior del propio bloque de poder, y una de las manifestaciones ya es la recesión que ellos mismos están anunciando, y además, obviamente, la inflación que sigue su curso a un ritmo cada vez más creciente. O sea, estamos por encima del 20% del aumento de los alimentos en el primer semestre, lo que augura que la inflación a fin de año decían que iba a estar entre el 30 y el 35, y ahora sería descartable que tuviéramos el 45%. Pero tu pregunta, digo, desde el 2012 Argentina está en situación de estancamiento con inflación. Ahora, el problema hoy es que, dada la falta de dólares que tiene la Argentina como consecuencia de la política que se aplicó y que hizo que a final del 2017 el agujero en dólares era de 40.000 millones de dólares en expansión, para resolver ese agujero la economía debe estar en recesión en la lógica de estos muchachos. Es decir, si no hay otro enfoque de la política económica para este esquema, la recesión es una necesidad, no es un problema ni un accidente, es un objetivo. ¿Por qué? Porque eso implica bajar las importaciones, tener más dólares de saldo comercial, y aparte están llevando el dólar. Si uno lee bien la carta de intención, el propio fondo en la carta pide el tipo de cambio, el dólar más alto posible, porque es el que le permite limitar el turismo al exterior, le permite limitar la salida de capitales. ¿A cuánto puede llegar? Si hoy está en 29. ¿A cuánto puede llegar? 35, 40, para que antes del default. Ahora no. Pero lo que hay que entender es que estos señores llevaron a la Argentina a un nuevo default. Las políticas no cambiaron, las políticas no cambiaron. Ahora, ¿el dólar tiene techo?
No, porque las políticas no cambiaron. Y como dice Claudio, el año pasado estábamos 40.000 millones abajo. Y este año seguramente vamos a estar en 50.000. Y vos fíjate que lo que llegaría del fondo, si cumplimos el ajuste, a fin de año serían 21.000. O sea, van a faltar muchos dólares sin cambiar la política. El techo no tiene dólar, la inflación tampoco. Yo te puedo decir 32, 33, 34, 35, 40, porque la política no cambió. Esto sigue igual o peor. De hecho, el viernes, ayer, decían que iban a licitar 100 millones de dólares por día y licitaron 450, o sea que se le está viniendo el agua, muchachos. Y no es que nosotros seamos pesimistas, somos realistas, somos economistas y le tenemos que contar a la gente la verdad. Una cosa es decir, yo veo $1 a 40, estos tipos se van a querer ir. Y eso me da miedo, soy honesto. $1 a 30 y pico, estos tipos se van a querer ir. Estos tipos se van a querer ir y no hay que dejarlo que se vayan. Que convoquen un gobierno de unidad nacional, que pidan ayuda, que hagan cualquier cosa, que no se vayan porque pues, siempre nos van a echar culpa a nosotros, que se van por nosotros, siempre hacen la misma cantinela, ¿no? Que ellos no pudieron gobernar y que se van, ¿por qué? Porque el peronismo, porque aquello, porque las organizaciones sociales, porque los sindicatos, porque las huelgas, porque no pudieron gobernar. Van a poner excusas. Van a poner excusas. Entonces, no hay que terminen el mandato, señores, convoquen a un gobierno de unidad nacional, pidan ayuda, pero terminen el mandato, porque... Si vos me decís a mí, yo no me imagino un país con $1 a 35. Las tres razones y estos tipos que se queden. Estos tipos se van, porque son empresarios, no tienen ningún problema. Se van a vivir a donde vivían antes, Estados Unidos, y la viven y la pasan bien. Vuelven a su Cuando barrio. asumieron el problema era la herencia. Y ahora cuando vos lees la carta de intención, el problema es la sequía, las turbulencias internacionales, financieras, internacionales, es decir, son siempre fenómenos de afuera, externos a ellos. O el aumento del precio del petróleo. No hablan Todo es ajeno a ellos. Ellos no hicieron absolutamente nada. No hablan de la tasa de Les agradecemos por haber Gracias, venido, eh. muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos